En este segundo video tutorial, seguiremos aprendiendo los diferentes elementos del panel de control, así que sigamos. Aquí en Páginas, explicaré cómo utilizar las páginas en nuestra página web. Ahora pinchamos en Páginas. Las páginas son como las entradas, pero no se pueden calificar, y no tienen categorías o etiquetas, pero sí tienen atributos para las páginas, donde podemos tener una página hijo del padre de la página, pero esto ya lo explicaré después. Lo explicaré gráficamente. Por ejemplo, una página de contacto, no la podemos poner en las entradas porque no la podemos llamar Pregúntame, no tiene mucho sentido, y estas páginas también nos puede servir para las cookies, para el aviso legal. Estas son las páginas que no se pueden calificar. Ahora vamos a crear una página nueva, que es como se aprende las cosas. Pinchamos en Añadir nuevo. Aquí añadiremos un nombre para nuestra página. Yo escribiré contacto. Aquí escribiré este texto, donde podemos incluir un plugin para crear un cuestionario, para que los usuarios de nuestra página puedan comunicarse con nosotros. Como ya expliqué en las entradas, lo podemos publicar inmediatamente, dejarlo como borrador, o programarlo como en las entradas. Pinchar en Publicar para publicar inmediatamente esta página. Pinchar en todas las entradas para ver la página que hemos creado. Como vemos, aquí tenemos la página que hemos creado, donde podremos editar, hacer una edición o una edición rápida, enviar a la papelera, o ver cómo ha quedado nuestra página. Ahora pincharé con el secundario del ratón en Ver, para ver cómo ha quedado nuestra primera página. Pinchamos en la primera opción, que dice abrir este enlace en otra pestaña nueva. Pinchamos aquí en esta pestaña nueva para ver cómo ha quedado la página. Aquí está nuestra primera página de contacto. Nos vamos de nuevo al panel de control. También puedes tener una página de inicio, donde puedes tener todo tu contenido, es decir, una página fija, donde siempre se muestre este contenido. Normalmente WordPress tiene un listado de los enlaces, pero si te interesa más una fija, pues lo dejas así, ya depende cómo quieres que se vea tu página web. Ahora pinchamos en Comentarios. En los comentarios podemos controlar los comentarios de los usuarios que hagan en nuestra página web. Ahora crearé un comentario para que veas cómo se ve aquí, donde podemos administrar estos comentarios. Pinchamos en la pestaña para ver nuestra página, donde crearemos el comentario. Desplazamos hasta el final, y escribiremos un comentario.
Pinchamos en publicar comentario. Como vemos aquí, vemos el primer comentario. Pinchamos en el panel de control. Aquí vemos nuestro comentario, donde podremos administrarlo. Si no lo ves, pincha aquí, en este botón o en F5 para actualizar la página. Aquí podremos responder, hacer edición rápida, ponerlo como spam, o borrarlo. Ahora nos iremos a apariencia. Aquí en apariencia, podemos elegir diferentes temas, el que tenemos ahora es 2017 con este jarrón aquí. Estos temas, son como trajes que le ponemos a nuestra página, para que se vea de diferentes formas. Como vemos aquí vemos, estos temas que viene por defecto. Ahora lo que vamos a hacer, es elegir un tema para nuestra página web. En WordPress, tenemos decenas, decenas miles de temas, que ahora veremos. Pinchamos en añadir tema. Aquí vemos los diferentes temas que podemos ver y incluir para nuestros temas. Si pinchamos aquí podemos filtrar por categorías. Aquí lo podemos filtrar por la temática de nuestra página web, por diferentes colores, y por el tamaño, por columnas etc. Aquí perderás mucho tiempo en escoger una, así que escogeremos una de las que hay en apariencia que también están muy bien optimizadas y para este proyecto que vamos a hacer nos vendrá bien. Volveré de nuevo a apariencia. Pinchando aquí podemos ver los detalles de este tema. Aquí puedes activar, ver la vista previa, o borrarlas. Ahora pincharemos en personalizar. Ahora vamos a cambiar la apariencia, pinchando aquí en este panel de control. Aquí también puedes cambiar de nuevo de tema, yo dejaré el que está. Pinchando aquí podremos cambiar la identidad o la imagen de nuestra página web, como el logo, o el título del sitio. Voy a escribir ahora, y verás cómo se cambia instantáneamente. Aquí también podemos cambiar la descripción de nuestra web con un texto corto para que nuestros visitantes sepan de qué va nuestra web. También podemos añadir iconos a nuestra página web, que están en las pestañas, o en favoritos, o en las aplicaciones. Estas imágenes tienen que tener estos tamaños que indica aquí. Desde aquí podemos cambiar muchos aspectos de nuestra página web sin tener que tocar ni una línea de código. WordPress es magnífico. Pinchamos en publicar para ver cómo queda en nuestra página web, y pinchamos en la segunda pestaña. Pinchamos aquí para actualizar la página.
Aquí vemos cómo ha cambiado la página web con los cambios que le hemos hecho antes. Nos vamos al panel de control. Pinchamos aquí para volver al panel de control. Y escogeré este tema Advent15. Pincharemos en activar. Como vemos ya tenemos activada nuestra plantilla. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de nuestra página web. Pinchamos en este botón o en F5 para actualizar. Como vemos ha cambiado la forma de cómo se ve nuestra página web, el lado derecho. Ahora nos iremos al panel de control. Puedes borrar los temas que no te interesan, porque ocupan espacio, o añadir otras nuevas. Aquí en Widgets podemos cambiar otros aspectos de nuestra página web. Como vemos aquí vemos estos widgets que están en nuestra página web. Como vemos aquí estos son los mismos que vemos en el panel de control. Volvemos nuevamente al panel de control. Ahora lo que vamos a hacer es quitar algunos de estos widgets de nuestra página web. Para poder mover estos bloques, lo único que tenemos que hacer es desplazar estos bloques hacia la izquierda así de fácil. O podemos añadir algunos de los que hay aquí a nuestra página web, pero yo de momento lo dejaré como está. Abrimos esta pestaña para ver cómo queda nuestra página web. La actualizamos y así es como quedará nuestra página web ahora. Como vemos se han quitado los bloques que desplazamos anteriormente, y ahora volvemos nuevamente al panel de control. Desplazaré algunos bloques más para que quede mejor. Y añadiré otros bloques que veo interesantes para la página web. Tú elige y modifica a tu gusto. Nos vamos nuevamente a la otra pestaña. La actualizamos y así es como quedará nuestra página web ahora. Volveremos de nuevo al panel de control. En el siguiente video tutorial, explicaré los menús. En este video tutorial, has aprendido los pasos del panel de administración con sus diferentes secciones de WordPress, donde podremos hacer nuestra página web, donde hemos modificando estas secciones para probar y aprender su funcionamiento que después podremos migrar a un hosting.